Está afectando a muchos y bueno, no soy la excepción, así que su comprensión. ¿Tienen una hoja? ¿Les hicieron llegar una hoja? Ahora les van a entregar una hoja, entonces. Y bueno, ahí en la hoja que ustedes van a recibir van a tener, es un bosquejo. Y van a estar ahí también los textos que vamos a revisar. Bueno, en realidad, emociones controladas por el Espíritu Santo y el tema específico, la ansiedad y depresión, son temas muy amplios, como ya algunos de ustedes conocen un poco acerca de este tema. Entonces, lo que vamos a hacer en esta oportunidad es un poco, primeramente, hacer una descripción bastante superficial acerca de lo que es los trastornos hormonales y lo que son los trastornos emocionales, para luego ya ir a la segunda parte donde vamos a enfocarnos cómo controlar las emociones y desde un enfoque bíblico. Dice ahí en las hojas que ustedes tienen, Mateo capítulo 11, en un pasaje muy conocido, Mateo capítulo 11, el verso 28 al versículo 30, dice: venid a mí todo lo que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué es lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos? Que todo lo que están trabajados y cargados, vengan a Él, porque Él promete dar descanso. Dice: hallaréis descanso para vuestras almas. La depresión y la ansiedad son trastornos emocionales, o también conocidos como trastornos de estado de ánimo. Y son trastornos casi comunes en nuestros días, en todo contexto lo vamos a encontrar. Son trastornos que afectan en los diferentes estratos sociales. No hay una sola persona que en algún momento no ha estado ansioso o que no ha tenido cuadro de depresión. Entonces, hay algunas estadísticas, se calcula que hasta el 20% de personas sufren alguna forma de ansiedad patológica, porque estos trastornos de ansiedad y depresión tienen diferentes niveles, desde el nivel leve, moderado y crónico o severo. Entonces, el 20% sufren de alguna forma de ansiedad patológica, es decir, que llegan a una ansiedad severo o crónico, que requiere tratamientos como fobias, trastorno de pánico, ansiedad generalizada, en forma de inseguridad y aprensión constante, síntomas físicos como mareos, ahogos, dolor de cabeza, etc. Aproximadamente el 40% de las personas dicen tener ansiedad en el trabajo, ¿no? Probablemente lo más alarmante es que el 50% o más de los estudiantes universitarios buscan ayuda profesional para sus problemas de ansiedad. Entonces, y si uno entra un poco a investigar, vamos a encontrar más estadísticas, como hay una amplitud en diferentes contextos, pero la realidad es que tanto el trastorno de ansiedad y depresión son comunes, frecuentes, sobre todo en el tiempo de la pandemia. Esto diríamos casi se triplicó hasta 4 veces. Un porcentaje que antes de la pandemia era 5 o 10%, durante el tiempo de pandemia esto llegó a 30 a 40%, ¿no? Entonces ya hay varios factores que contribuyeron a ello. Entonces, ahora, esto se debe a que los procesos fisiológicos y los procesos psicológicos funcionan de manera integrada. ¿Ya? Esto funciona así, nuestro cuerpo funciona de esta manera. Es decir, todo trastorno que surge a nivel orgánico, a nivel neurológico, también va a afectar también nuestra manera de reaccionar, ¿no? Entonces, no podemos separar. Antes se creía que el aspectos o procesos fisiológicos que tenían que ver con el cuerpo
era completamente separado de lo que ocurre en la mente, ¿no? Se creía que la mente era algo con lo que cual se conectaba con Dios y que el cuerpo pues era terrenal y no había ninguna conexión. Por lo tanto, surgían ciertas filosofías ahí en los tiempos pasados, pero ya hoy en día pues tenemos mucha información a través de estudios que no hay esa separación. Está completamente ahí integrado en todo lo que surge en el entorno externo se va a afectar porque la información externa lo recibimos a través de nuestros sentidos y esto automáticamente envía ese mensaje a nivel del cerebro a las áreas donde tiene que ver con la emoción y el cerebro envía una respuesta. Hay una reacción, entonces, y esa reacción se traduce a través de conductas, a través de emociones, a través de palabras y a través de acciones. Entonces, así funciona el cerebro. Ahora, note ahí dos textos o un pasaje, Proverbios capítulo 23. Lo que acabo de decir, ya Dios lo dijo mucho tiempo atrás, porque dice cuál es su pensamiento en su corazón, tal es Él. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es Él. Es decir, si nosotros queremos entender qué viene primero, nuestras emociones, los pensamientos, la conducta, las acciones, bueno, lo primero es los pensamientos, las creencias. Las creencias o los pensamientos que nosotros tenemos es lo primero, lo que desencadena lo demás. Y por eso Proverbios capítulo 4, el verso 23 dice, lo leo en la Nueva Traducción Viviente, sobre todas las cosas, cuida tu corazón porque este determina el rumbo de tu vida. Cuida tu corazón porque este determina el rumbo de tu vida. Ahora, esta palabra corazón en hebreo viene del hebreo lev o en griego cardia, y ambos significan mente o también el centro de pensamientos, el centro de pensamiento humano y también de la vida espiritual. Por lo tanto, la mente es el centro de todas las operaciones. Y eso nos lleva a concluir que no hay una sola emoción que no esté precedida por un pensamiento, que no sea precedida por el pensamiento. Por lo tanto, el orden bíblico de conocer la verdad y que esto es importante para cambiar nuestra vida, se va a repetir en varios pasajes y lo veremos algunos de ellos. Entonces, dicho eso, que hay esa conexión, por lo tanto, toda emoción, sea alegría, sea tristeza, sea los trastornos emocionales, todo de alguna manera están pues precedidas por los patrones de pensamiento que nosotros tenemos, que hemos ido ya acumulando a lo largo de nuestra vida. Entonces, ahí en sus hojas, en letra A, si lo que desean rellenar, los trastornos hormonales, hay varios factores que influyen, pero aquí he puesto solamente los principales. Los trastornos hormonales influyen en la depresión y la ansiedad. Antes de entrar aquí, hay otros factores, hay estudios que reportan la posibilidad de una predisposición genética en aquellos que sufren de ansiedad, que sufren de depresión, ¿no? Pero aunque no hay muchos estudios, pero sí hay estudios que, aunque no lo afirman, pero sí consideran que hay una cierta predisposición. Entonces, en conclusión diríamos que hay algunos que van a tener mayor tendencia a caer en este cuadro de trastorno de emociones, sea de ansiedad, depresión, que otros. Bueno, hay otros factores también. Otros factores puede ser alguna experiencia traumática. Alguna experiencia traumática puede desencadenar estos trastornos emocionales, ¿no? De pronto, un trastorno, un accidente o un asalto, un robo que tú has sufrido. Entonces, esas experiencias traumáticas pues van a desencadenar estos trastornos. Y hay otros factores también que van a desencadenar, como el caso que escuchamos el testimonio, porque tiene que ver, influye mucho en
en los trastornos hormonales. Dice allí en sus hojas, los trastornos hormonales provocan trastornos emocionales. Es decir, cuando hay un desequilibrio a nivel hormonal, también va a generar esto un desequilibrio a nivel emocional, como la ansiedad y la depresión. Las hormonas son aquellas sustancias químicas llamadas hormonas que en pequeñas cantidades producen efectos muy intensos. Es decir, nuestro organismo, Dios lo ha diseñado de una manera tan sabia, que todo está interconectado. Entonces, cuando todo está en equilibrio, cuando todo, la cantidad, la segregación de cantidad de hormonas es lo adecuado, entonces hay un equilibrio en nuestra salud, hay un equilibrio en nuestro estado de ánimo, en nuestras emociones. Pero cuando hay eventos que desencadenan y que generen que haya mayor segregación de estas hormonas, entonces cuando se empieza a elevar, entonces hay un desequilibrio, hay un trastorno. En algunos casos se produce mayor cantidad de cierto tipo de hormonas, que luego veremos, y en otros casos empieza a disminuir. Entonces ese desequilibrio va a tener un impacto en nuestras emociones. Entonces ahí podemos ver que las hormonas pues son muy poderosas en ese sentido, es decir, tienen un efecto. Además son selectivas, ya que tienen funciones muy específicas. Hay hormonas directamente relacionadas con el placer, directamente relacionadas con la alegría, con el gozo, con el estado de ánimo. Entonces tienen funciones muy específicas. Estas dos características pues nos explican por qué es que hay estos trastornos emocionales. ¿Qué son los trastornos? Son simplemente alteraciones, ¿no? Son alteraciones del estado de salud. Y los trastornos emocionales tienen que ver con el trastorno de estado de ánimo, ¿no? Trastorno de estado de ánimo. Y es por eso es importante que nosotros pues entendamos cuáles son los síntomas característicos de estos trastornos. Bueno, ustedes, si alguien puede seguir, no puedo visualizar bien. En todo caso, ustedes tienen en la hoja, para que no se distraigan, sigan ahí la hoja, aunque no está todo el texto transcrito de los pasajes, pero nos va a ayudar ahí. Entonces, los síntomas característicos de los trastornos emocionales tienen que ver con el desarrollo de patrones de pensamiento y también de conducta. Entonces, esto es importante, ¿no? Los síntomas característicos de trastornos emocionales tienen dos aspectos. Patrones de pensamiento influyen mucho. En el testimonio hemos visto cuánto influía esos pensamientos, luego vamos a ver. Y también esto afecta a la conducta, ¿no? Entonces, un pensamiento hace que tú adoptes una conducta, ¿no? Ese pensamiento que decía, mira, tírate o lánzate o quítate la vida. Entonces, ese pensamiento, cuando empieza a tomar control, puede llevarnos a la acción. Entonces, hay personas que en ese estado de trastorno emocional, ansiedad, depresión, tienen pensamientos suicidas. En algunos casos no llegan a concretar, pero en otros casos empiezan a suicidarse o terminan suicidándose, ¿no? Entonces hay patrones de pensamiento que generan una conducta que afectan al bienestar. Ahora, ¿qué es la ansiedad? Ahí en el siguiente cuadro, la ansiedad es una respuesta natural del cuerpo ante situaciones de peligro o estrés, ¿no? La ansiedad es una respuesta natural. A eso se le llama ansiedad adaptativa. Una ansiedad adaptativa es una ansiedad que todos los tenemos. Si pronto cuando vas a rendir un examen, pues no estás tranquilo, hay un cierto grado de ansiedad. Y ese grado de ansiedad te impulsa a que tú tienes que adoptar ciertas conductas, estudiar, prepararte, pero de todas maneras, y también otras situaciones de cambio en nuestra vida, los procesos de cambio que experimentamos en nuestra vida también generan ansiedad. Son ansiedades adaptativas. Cuando ya cambiamos, cuando ya rendimos el examen o cuando ya nos hemos mudado y estamos algunos días y a poco esa ansiedad que teníamos
va disminuyendo y volvemos a la normalidad. Entonces la ansiedad adaptativa es algo frecuente que es natural en nuestra vida. Es un mecanismo de defensa del ser humano que nos permite enfrentar básicamente tres situaciones. ¿Qué situaciones? Número uno, ahí tienen su hoja, las situaciones nuevas, es decir, cambios que experimentamos. Si tú viajas por razones de trabajo o estudio, te vas a tener que cambiar del lugar de residencia, eso te genera ansiedad. Si tú vas a cambiarte de trabajo, igual te genera ansiedad. Entonces, las situaciones nuevas que vamos a enfrentar, experimentar, generan ansiedad. Número dos, situaciones de peligro. De pronto, si tú estás en un lugar donde es poco transitado y a altas horas de la noche, entonces vas a tener ansiedad. Como una respuesta a situaciones de peligro, porque tú consideras que ese lugar no es un lugar seguro, porque ya hay ciertas evidencias de eso. Entonces, vas a tener ansiedad. Número tres, situaciones de evaluación, ¿no? Situaciones de evaluación. Cuando tú tienes que, por ejemplo, rendir un examen, cuando te van a tomar un examen de salud, entonces tú estás ahí con expectativa, cuál será el resultado, cuál será el diagnóstico. Entonces, estas situaciones generan ansiedad. La función de la ansiedad es estructurar conductas funcionales que posibiliten la resolución de problemas. Es decir, si no tuviéramos ansiedad, probablemente no buscaríamos la resolución o la solución de ciertos problemas. Entonces, hay un componente allí. Esto es normal. Ahora, ahí ustedes tienen una pregunta. ¿Cuándo la ansiedad se vuelve un trastorno? ¿Cuándo la ansiedad se convierte en trastorno emocional? Bueno, cuando pasa una o más de estas situaciones. Hay tres situaciones ahí planteadas. Número uno, la ansiedad se activa y no hay situación que la justifique. Es decir, tienes ansiedad, pero no hay una situación, como que la que hemos mencionado en el punto anterior. No hay una situación que implique cambio, no hay una situación de peligro, no hay una situación de evaluación, pero sin embargo tienes ansiedad. Entonces, no hay situaciones. Tú examinas, pero ¿qué me está generando? No hay una justificación. Número dos, existe una situación que justifica el estado ansioso. Hay una situación, sí, que te está generando ese estado de ansiedad, pero la respuesta al problema no es sobredimensionada, es exagerada. ¿Verdad? Esa respuesta de pronto, tú sufriste un accidente, ibas y tuviste una colisión, te chocaron el auto y bueno, te golpeaste. Una experiencia sí, es una experiencia real que genera ansiedad, pero tú al día siguiente sales y hay un pensamiento, luego iremos allí. Tú tienes mucho temor, mucha ansiedad, hay otros factores más, porque el pensamiento ahí que está repitiéndose es que si tú vas nuevamente, te subes al auto, va a suceder exactamente lo que sucedió ayer. Entonces, tú tienes pánico, tienes temor, no quieres subirte al auto, no quieres viajar en el bus, ¿no? Y cuando tú quieres hacerlo, hay todo un cambio a nivel, una somatización. Entonces, esto empieza a afectarte y así van pasando días y días. Entonces, hay una situación que justifica sí, pero la respuesta es exagerada. Lo racional es que nadie que ha sufrido accidente hoy, mañana va a volver a sufrir. La posibilidad es mínima, ¿no? Entonces, eso es lo que es la reacción. Número 3, existe la situación que justifica la ansiedad. La reacción es proporcional al evento. Es decir, hay una situación real, hay una reacción de ansiedad también proporcional, pero una vez que se soluciona el problema, la ansiedad no se inactiva, es decir, continúa. Pasan días, semanas, meses, entonces ya estamos hablando no de una ansiedad de adaptación, sino de una ansiedad generalizada, de una ansiedad ya patológica, o estamos hablando de un trastorno de ansiedad en niveles de moderado a severo.
Entonces, son estas características. ¿Y qué es la depresión? Es un trastorno emocional que causa sentimiento de tristeza constante. La persona que está en cuadro de depresión tiene tristeza constante, casi la mayor parte del día pasa ahí triste. Hay una pérdida de interés en realizar diferentes actividades, es decir, descuidas, ya no estudia, ya no trabaja como antes, ya no se dedica, entonces va descuidando diferentes actividades. La depresión va afectando sus sentimientos, su pensamiento, su comportamiento y puede generar varios problemas ya a nivel orgánico y también emocionales. Ahora, ¿qué es primero? ¿Es la ansiedad o la depresión? Algunos estudios dicen, bueno, puede presentarse ambas cosas al mismo tiempo. Puede presentarse la ansiedad y la depresión al mismo tiempo, pero lo más común es que primero sea la ansiedad y luego la depresión. Ahora, las características o los síntomas que comparten ambos tipos de trastorno en su mayoría son las mismas. Hay algunas diferencias que veremos ahí. De modo que la ansiedad y la aparición de la depresión van a venir acompañados por la alteración de ciertas hormonas ahí en el organismo. Es decir, la ansiedad y la depresión es la manifestación emocional de trastornos hormonales que uno ha ido experimentando. Entonces, ¿qué tipo de trastornos hormonales? Bueno, hay varias hormonas, pero ahí tienen anotado 4. Las catecolaminas, que engloban varias tipos de hormonas. Entonces, son hormonas producidas por las glándulas suprarrenales, ¿no? 2 pequeñas glándulas situadas casi por encima de nuestro riñón. Y estas hormonas se liberan en el cuerpo en respuesta a un estrés físico o emocional. Entonces, una situación que te genera estrés, una situación de ansiedad adaptativa, te va a generar la segregación de mayor cantidad de este tipo de hormonas. Entonces, ¿qué es lo que busca? Es que tú tengas que adaptarte a esos cambios. Pero en algunos casos, como hemos visto, ya se solucionó, pero sin embargo sigue segregando mayor cantidad de estas sustancias químicas. Entonces, a mayor cantidad empieza a generar un desequilibrio, afecta a nuestras emociones. El cortisol es otro de las hormonas que cuando se libera en mayor cantidad va a empezar a generar mayor presión arterial y pues también empiezan a generar ciertas contracciones musculares, ¿no? Etc. Entonces, ¿qué se hace generalmente para un poco regular estos trastornos hormonales para que segregue la cantidad adecuada, no ni más ni menos? Bueno, en el ámbito médico, los psiquiatras te van a evaluar y te van a prescribir ciertos ansiolíticos o antidepresivos. ¿Para qué? Para que puedas tomar una dosis con la finalidad de regular a que la segregación de estas sustancias químicas, hormonas, pueda volver a su normalidad. Entonces, pero no solamente no es el hecho solamente de tratar y ya estoy resuelto, ¿no? Sino que hay otros factores más que van a influir. ¿Qué factores van a influir? Vamos a ver más adelante, son los patrones de pensamiento. Entonces, yo puedo tomar el medicamento que me prescribe el médico, pero sin embargo todavía están en ese cuadro de ansiedad, ese cuadro de depresión. Y uno dice, pero yo estoy tomando. Claro, estás tomando, pero no estás desactivando aquellos patrones de pensamiento que son negativos, luego veremos, que está generando que nuevamente estas hormonas sigan liberándose en mayor cantidad o otros en menor cantidad. Entonces, uno puede pasarse buen tiempo dependiendo de estos fármacos y se vuelve adicto y su estado no ha cambiado mucho. ¿Por qué? Porque no hemos desactivado. Para entender, es como que tú tuvieras ahí un jardín y tú tienes ahí plantas que son para tu consumo, pero también crecen mala hierba. Entonces tú dices, bueno, él tiene un mal aspecto. ¿Qué voy a hacer? Voy a podar, ¿no? Entonces
solamente creer que estos medicamentos o fármacos te van a transformar y te va a ayudar a generar un equilibrio es como simplemente podar y momentáneamente como que todo está bien, se ve bien. Pero pasa un tiempo donde va a empezar a brotar, va a empezar ya nuevamente esa mala hierba va a brotar. Es decir, tú vas tomando el medicamento mientras que tomas el medicamento cuando está con el efecto a regular un poco, pero pasan algunas horas, algunos días, nuevamente sigue. Entonces, ¿por qué? Porque los patrones de pensamiento no han sido tratados, ¿no? Por eso es la importancia, luego veremos, de lo que son las terapias o las psicoterapias. Entonces ahí, ¿qué es lo que tendría que hacer tú? Tendrías que arrancar de raíz esa mala hierba. Entonces, pues van a pasar días, semanas, meses y no va a haber. No es podar. Podar simplemente es algo como un calmante, ¿no? Antidepresivos, ansiolíticos, momentáneamente que ayudan, sí, en el proceso. Es importante para regular, pero no es de la que solamente debemos depender, sino que hay otras áreas donde debemos de trabajar. Y ahí también hay otros. Ahora, ¿qué puede ayudar? Por eso se dice que cuando hay estos equilibrios, no solamente es los fármacos, sino también, más adelante veremos, ejercicio físico, hace que uno tenga que segregar, por ejemplo, otro tipo de hormonas que generen tranquilidad, que generen un estado de ánimo más equilibrado. Entonces, técnicas de relajación, todo esto va a disminuir el nivel de cortisol y va a aumentar otra hormona que se llama la hormona de endorfina, que es la que nos ayuda a tener calma, tranquilidad, ¿no? Entonces, y así también vemos ahí serotonina, que es otra hormona, un neurotransmisor que regula el estado de ánimo y las sensaciones de bienestar. Niveles bajos de serotonina pues se han asociado a través de los estudios en trastornos de ansiedad y depresión. Cuando hay poca serotonina, ¿qué va a suceder? Ansiedad y depresión. Niveles bajos generan eso, entonces tiene que estar en un nivel adecuado. Y ahí ustedes tienen un cuadro de trastornos hormonales que influyen. Luego los síntomas en su mayoría son similares. Ahí dificultad, por ejemplo, de ansiedad, dificultad para concentrarse, tomar decisiones, irritabilidad, tensión, inquietud, corazón acelerado, respiración superficial, temblores, náuseas, sudoración, tensión muscular, trastorno del sueño, es decir, algunos duermen más de lo que deben dormir, en otros casos no pueden conciliar sueño. Cada organismo responde de diferente manera. También trastorno alimenticio, algunos con ansiedad comen, otros simplemente se les va el apetito. Entonces cada organismo responde de diferente manera. Sensaciones de peligro inminente, pánico o de fatalidad, bajo rendimiento laboral, pensamientos irracionales recurrentes, descuido de responsabilidades, aislamiento social. En lo que es la depresión, disminución de la atención y concentración, pérdida de la confianza en sí mismo, sentimientos de inferioridad, sentimientos de inutilidad o culpabilidad, una perspectiva sombría del futuro, irritabilidad, aislamiento social, pensamientos recurrentes de muerte y suicidio, alteración del ciclo del sueño, dificultades para concentrarse, cambios en el apetito o en el estado o en el peso, sensación de cansancio y falta de motivación. Todos estos son los síntomas generales. ¿Qué debe hacer si tengo problemas emocionales? Bueno, si revisamos la bibliografía y si nosotros vamos a una consulta, un psicólogo, un terapeuta, generalmente las estrategias son los siguientes. Analice su forma de pensar, es decir, tenemos que nosotros tomar conciencia de los patrones de pensamiento. Tú tienes que enfocarte qué tipo de patrones de pensamiento están ahí generando todo este trastorno. Eso es el número uno. Identificar, hay una situación real, sí, pero a esa situación real está ligado un patrón de pensamiento. ¿Qué tipo de pensamiento es la que está ligado a una situación? Sea flexible en sus pensamientos y conductas. Entonces, se trabaja también eso en lo que es esta reestructuración cognitiva. Considere que existe una forma diferente de pensar. Aprenda técnicas de relajación. Transforme sus hábitos de vida. Técnicas de relajación muscular,
Esto es parte de las terapias que se realizan. Ayuda mucho porque te ayuda a descontracturar los músculos en diferentes partes de tu cuerpo, y al final pues vas a tener mayor tranquilidad, ya los dolores, la somatización, y como resultado de la ansiedad y depresión que empieza a experimentar tu cuerpo, pues con las técnicas de relajación va disminuyendo, aunque te sientes bien, ya no hay ese dolor, etc. Entonces es una de las técnicas. Transformar los hábitos de vida, ¿no? Si uno es sedentario, etc., va a influir mucho a acudir a la psicoterapia, solicitar un diagnóstico psicológico. Bueno, esto es lo que generalmente cuando uno busca ayuda para tratar la ansiedad y depresión, estas son las técnicas. Ahora, las técnicas dependen también de los diferentes enfoques psicológicos o psicoterapias. Ahora, pasamos en la letra B, donde quiero sí un poco más detenerme. ¿Cómo controlar nuestras emociones? ¿Cómo controlar nuestras emociones? ¿Cómo seríamos los humanos si nunca nos emocionaríamos, verdad? Si fuéramos seres que no tienen emoción, pues seríamos como robots. Quizá vendríamos a ser como robots respondiendo a toda situación simplemente con lógica y nunca con emociones. Pero dice la Biblia que Dios nos ha creado a su imagen, y parte de su imagen tiene que ver también las emociones, ¿no? Las emociones que Él tiene. Y la Escritura nos revela las emociones que Dios tiene y que también nosotros tenemos. Entonces podemos sentir gozo, felicidad, amor, también podemos sufrir culpa, ira, miedo, etc. A veces nuestras emociones pueden ser vivencias agradables, o también pueden ser vivencias no agradables, ¿no? Entonces, tristeza, miedo, pánico, todo esto no son emociones agradables. Felicidad, gozo, alegría, todo amor, son emociones, son vivencias agradables. A veces nuestras emociones están fundadas en la verdad, es decir, es resultado, tiene una gran influencia de la verdad, pero a veces nuestras emociones se basan en premisas erróneas, falsas, ¿ya? Ahora, ¿por qué ocurre esto? Porque nuestras emociones, porque tenemos estos cambios en el estado de ánimo, porque nuestras emociones están influenciadas en gran medida por nuestra naturaleza pecaminosa. Si tú eres un cristiano, un creyente, un hijo de Dios, al leer la Biblia, entonces tú puedes entender que nuestra naturaleza caída, pues también tiene un efecto a nivel emocional. Si leemos el capítulo 3 de Génesis, nos daremos cuenta que la caída afectó a nivel de voluntad, a nivel de las emociones y a nivel del intelecto. Es decir, todas las áreas del ser humano fueron afectadas. Hasta ese momento ellos tenían temor, tenían miedo, no. Es la primera vez que ellos empezaron a tener este tipo de emociones negativas. Tenían temor, tenían miedo, pero también había sido afectado su patrón de pensamiento. Hasta ese momento ellos sabían perfectamente que Dios estaba allí en medio del huerto y podían comunicarse, y que ellos no podían huir de su presencia porque Dios es omnisciente, pero la caída en el pecado, la naturaleza caída, pues también afectó su percepción, porque ahora ellos creen que pueden esconderse de Dios. Y cuando Dios le pregunta por qué es que tuve miedo, ¿no? Por eso me escondí. Entonces tienen una percepción, pensamientos, creencias equivocadas, erradas. ¿Por qué? Porque la naturaleza caída pues tiene un efecto. Por lo tanto, la Biblia nos dice que tenemos que ser controlados por el Espíritu Santo y no por nuestras emociones, porque nuestras emociones son muy inestables, son cambiantes. Entonces tenemos que nosotros buscar que el Espíritu Santo controle. Ahora, hay dos pasajes ahí. Efesios capítulo 5, verso 18 al verso 20, dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien se llenos el Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo y para
por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está el mandamiento. Ser llenos significa ser controlados. Ser controlados por el Espíritu. Y hay otros pasajes en el mismo libro también que hacen referencias. 1 Pedro capítulo 5, verso 7 al verso 9, dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios, velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león que anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir, firmes en ¿qué? En la fe. ¿Qué es la fe? La fe es, bueno, de acuerdo al contexto, ¿no? La fe tiene que ver también con esa confianza, con ese creer en Cristo Jesús, pero en otro pasaje la fe tiene que ver con el conjunto de la palabra de Dios, es decir, se refiere a la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo podemos permanecer firmes? Es firmes en la fe, es decir, tenemos que nosotros estar basados, fundamentados, es decir, nuestras creencias, nuestros pensamientos tienen que tener como base no lo que me dijeron, no lo que yo siento, no lo que yo creo o lo que pienso, sino tiene que tener como base la fe, que es la palabra de Dios. Entonces, si reconocemos nuestras emociones y las llevamos ante Dios, Él hará su obra en nuestros corazones. Primero identificas tus emociones, luego las llevas a Dios y Dios obra para generar ese equilibrio a nivel emocional. En los Salmos es un libro ejemplar en ese sentido porque habla mucho acerca del manejo de las emociones y de cómo traer nuestras emociones a Dios y cómo es que Dios trabaja, ¿no? Entonces, Salmos está repleto de eso, ¿no? Donde las personas no se sienten, no reprimen sus emociones, sino más bien lo exteriorizan. Pero lo exteriorizan ¿hacia qué? Hacia Dios. No es alguien que lo reprime allí, que se lo guarda, no. Es alguien que derrama su corazón y expresa todo lo que siente a Dios. Y luego Dios empieza a obrar y vamos a ver ahí los resultados que luego va experimentando el salmista. Ahora, número 1, allí tus emociones. Ahora, ¿cómo controlar las emociones? Aquí entramos. ¿Cómo es que yo puedo controlar mis emociones? Número 1, tus emociones deben ser controladas mediante la renovación de nuestra mente. Mediante la renovación de nuestra mente. Les decía que los trastornos hormonales responden generalmente a situaciones externas, un evento, entonces tú recibes a través de los sentidos el mensaje y esto va al cerebro y el cerebro envía una respuesta y esa respuesta genera emociones, genera conducta, genera acción y eso es en milésimas segundos. Pero hemos visto también que uno de los factores que influye mucho en los trastornos emocionales, ya sea la ansiedad y depresión, tiene que ver los patrones de pensamiento. Son los patrones de pensamiento. Mientras que no cambiamos los patrones de pensamiento, entonces nuestro cerebro va a ir enviando un mensaje que no es correcto, que no es saludable a diferentes áreas que tienen que ver con la emoción y van a ir segregando menor cantidad o mayor cantidad estas hormonas porque están recibiendo un mensaje no adecuado. Entonces la idea es que nosotros tenemos que enfocarnos en los patrones de pensamiento. Dejar que nuestras emociones nos controlen no es saludable, ¿ya? Nuestras emociones no tienen que controlarnos, ni tampoco negar o censurar nuestras emociones tampoco es saludable, ninguna de las dos cosas. Simplemente es que yo soy así, yo dejo que mis emociones fluyan y me controlen. No es saludable porque tus emociones te pueden llevar a hacer muchas cosas del cual tú puedes luego lamentar. Pero también reprimir tus emociones tampoco no es saludable. ¿Por qué? Porque se van a somatizar, te van a afectar en diferentes órganos en tu cuerpo. Entonces ¿qué debemos hacer con las emociones? Número 1 es dar gracias a Dios porque tenemos la capacidad de sentir, la capacidad de experimentar emociones, pero debemos de administrar
nuestras emociones como un don de Él, porque las emociones, la capacidad de sentir, de amar, de sentir alegría, o también de sentir tristeza, todas esas emociones vienen de Él. ¿Qué dice Romanos capítulo 12, verso 2? Y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. ¿Cuándo es que somos transformados? Cuando Dios empieza a cambiar, a renovar nuestros patrones de pensamiento. ¿Cuándo es que una persona va cambiando, ya sea en su conducta, en sus palabras, en sus acciones, en su estado emocional? ¿Cuándo va cambiando? Cuando nuestros patrones de pensamiento son renovados por Dios. Pero si no hay cambio en patrones de pensamiento, entonces tú puedes desear, anhelar tener una vida saludable. Pero si no has cambiado el patrón de pensamiento conforme a lo que Dios dice, entonces tu vida no va a cambiar. Porque la palabra de Dios tiene un poder que es el poder para transformar nuestra vida. Por eso dice que la palabra de Dios convierte el alma, que la palabra de Dios es como una espada de doble filo que penetra en lo más profundo, que discierne y transforma nuestra vida. Entonces, aquí podemos entender que cuando es que nosotros podemos ser renovados, cambiados, es cuando cambian nuestros patrones de pensamiento. Eso es lo que dice: transformen personas nuevas al cambiar su manera de pensar, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, el cual es buena, agradable y perfecta. Otro pasaje muy conocido, Filipenses 4:8, dice: concéntrense, también en Nueva Traducción Viviente, concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. ¿Qué necesitamos? Necesitamos renovar patrones de pensamiento, cambiarlos. Ahí, por eso en el testimonio que escuchamos esta semana, bueno, sí, estaba ahí siguiendo la prescripción médica de tomar fármacos, pero ¿cuándo es que ella empieza a experimentar una disminución en niveles de ansiedad? Cuando busca a Dios, no de acuerdo a su manera, sino en la manera de Dios. Eso significa: no te busco de acuerdo a una percepción que yo tengo de cómo es Dios, sino busco de acuerdo a tu palabra. El que me ama obedece mis mandamientos. Es decir, yo como muestro mi amor a Dios, por cantar, por hacer muchas cosas, no. Básicamente, ¿cómo demostramos que amamos a Dios? Leo su palabra y las obedezco. ¿Qué implica eso? Leo su palabra y la creo y la obedezco. Es decir, yo tengo que ir renovando mis patrones de pensamiento. Al cambiar esos patrones de pensamiento, entonces afecta mis emociones, afecta mi conducta, afecta mi manera de hablar, afecta todas las áreas. Por eso dice: tal es su pensamiento, tal es él. Lo que piensas, eso vas a ir evidenciando. Ahora, necesitamos, por lo tanto, confrontar cada pensamiento con la verdad. La lucha espiritual no es una lucha de poderes, sino es una lucha entre la verdad y la mentira. Entonces, para vencer, para desechar, para quitar de nuestra mente esos patrones de pensamiento que no son adecuados, que no son verdad, ¿cómo tenemos que hacerlo? Es confrontar con la verdad. 2 Corintios capítulo 10, versos 3 al 5, dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia, nuestra lucha, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Tenemos la idea de una fortaleza, probablemente hoy en día no mucho, pero en los tiempos cuando se escribe, fortalezas eran aquellas ciudades amuralladas. Eran ciudades pequeñas, amuralladas. Generalmente es ahí donde se tenían los prisioneros. Entonces no podían ser rescatados, no podían escaparse porque estaban flanqueados por fortalezas enormes. Entonces,
Dice allí que las armas que Dios nos ha dado son poderosas para destruir esas fortalezas que nos aprisionan, que nos mantienen esclavizados, para darnos libertad. Y ahí hay otro pasaje, en un contexto diferente, pero en sentido general tiene que ver con la idea cuando Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, dice, ¿cómo podemos renovar nuestro patrón de pensamiento? Para eso necesitamos confrontar cada pensamiento que viene a nuestra mente con la palabra de Dios, con la verdad. Porque el verso 5 dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Con qué frecuencia tu pensamiento regresa a la sabiduría de Dios para tomar decisiones? ¿Con qué frecuencia tu pensamiento está involucrado en dominar tus emociones y someterlo a Cristo? Casi generalmente nosotros simplemente nos dejamos guiar por los pensamientos que vienen a nuestra mente. No lo cuestionamos, no lo confrontamos, no examinamos. Simplemente se vienen estos pensamientos, generan reacciones emocionales, sea tristeza, sea alegría, sea miedo, sea temor, y esto va a influir en el estado de ánimo, sea de ansiedad o de depresión. En el ámbito de la psicología, si uno busca información, se conoce esto como patrones de pensamiento o pensamientos irracionales o pensamientos automáticos, que son creencias, son pensamientos automáticos. ¿Por qué? Porque vienen sin que tú intencionalmente busques esos pensamientos. Vienen ahí. Se dice por estudio más o menos al día vienen a nuestra mente 60.000 pensamientos. De los 60.000 pensamientos que vienen a nuestra mente al día, la gran parte son pensamientos negativos. Si son pensamientos negativos, si son pensamientos irracionales, entonces van a tener efecto, porque el principio es eso: lo que piensas, eso eres. Tal es tu pensamiento, tal es él. Entonces, si tú no tomas atención y no te enfocas en las creencias y patrones de pensamiento, recuerda que aquellos pensamientos que vienen automáticamente a tu mente no son pensamientos buenos, en su mayoría, no son. Por eso es que Pablo le dice a la iglesia de Colosas o Filipos, dice que la palabra de Dios more en abundancia en nuestros corazones. Que la palabra de Dios more en abundancia. Ahora, para que la palabra de Dios more en abundancia hay que ser intencionales, porque esto no sucede automáticamente. Tendrás que separar cada día tiempo para leer intencionalmente y memorizar algunos versículos intencionalmente. No es que hoy te levantas y ya automáticamente van a venir los pensamientos que están aquí a tu mente. No, eso no va a suceder. Pero si los pensamientos irracionales o pensamientos automáticos, esto va a venir automáticamente. Son pensamientos irracionales porque no tienen que ver nada con la razón. Y veremos ahí, si ustedes buscan ahí información, van a encontrar pensamientos polarizados, todo o nada. Nadie me quiere, nadie me entiende, o nunca lograré esto. Entonces, son pensamientos irracionales. Una visión catastrófica es la visión sobre el futuro. Tiene una visión sobre el futuro sombrío. Yo nunca lograré nada. Lograr éxito, superarse, salir, lograr resultados para los demás. Para mí no. Tiene una visión de futuro completamente negativa. Tiende a sobregeneralizar. Si hoy experimenté esto, mañana voy a volver a experimentarlo. Si hoy tuve accidente, mañana va a suceder lo mismo. Si hoy me rechazó aquella señorita, aquel joven a quien declaré mi amor, entonces seguramente también va a suceder con la siguiente persona, etc. Entonces tiende a generalizar.
interpretación. Que tú, bueno, me miraste o no me miraste y tiende a interpretar. Es decir, la interpretación generalmente son ideas, pensamientos que no corresponden a la realidad, es lo que tú te imaginas. Si tú realmente quieres saber la realidad, entonces tendrías que preguntarle, buscar si realmente lo que tú estás pensando es verdad o no. Y ahí hay la personalización, la culpabilidad, pensamiento filtrado, hay una lista de tipos de pensamientos automáticos o pensamientos irracionales. Si vamos a una terapia o psicoterapia, generalmente, ¿qué se hace? Se trabaja en 5 graficadas, no sé si hay en cuadro, si puede pasar solamente porque tengan idea. Se hace lo que es la reestructuración de pensamiento. Eso también se llama terapia de reestructuración cognitiva. Entonces, primero la persona tiene que ser consciente de la situación, es decir, claro, tengo estas emociones, pero las emociones responden ¿a qué? A una situación. Una situación externa o interna desencadena una emoción. Entonces, primero es entender la situación. Por ejemplo, aquí tengo el ejemplo. ¿Cuál es la situación? Una tarea académica difícil que debo presentar en la universidad. Esa es la situación real. Esa situación está acompañada con un patrón de pensamiento. ¿Cuál es el patrón de pensamiento detrás de esa situación real? El pensamiento que está detrás de eso dice: esto es mucho trabajo, soy muy malo en esta materia, no creo que pueda hacerlo. Son esas frases pequeñas, son patrones de pensamiento que son repetitivos, constantes ahí. Son patrones de pensamiento. Ahora, estos patrones de pensamiento en el tercer cuadro generan una emoción. ¿Qué genera? Ansiedad, genera preocupación. Estás ansioso, estás preocupado, pero ¿por qué? ¿Tú eres consciente de qué? De la situación. ¿Por qué estás ansioso? ¿Por qué estás preocupado? Porque mañana voy a rendir un examen y no soy muy bueno en esta área, en este curso. Eres consciente de la situación y eres consciente de qué? De tu emoción. Pero no te enfocas en el patrón de pensamiento que está detrás de eso. Generalmente nos preguntamos: ¿qué me está generando esta emoción? Esta responsabilidad que tengo y creo que no soy capaz. Aunque no lo enfocamos en ese pensamiento que está ahí, pero nos enfocamos más en las emociones. Y no solamente queda en emociones, sino que ahí también afecta la conducta. Dice: evito la tarea hasta el último minuto. Es decir, como tienes ansiedad y como crees que no sabes, no eres muy capaz en esta área, ¿qué haces? Vas postergando eso. Vas postergando hasta el último momento. Busca cualquier distracción para no realizar eso. Asumes una conducta. Entonces, situación, pensamiento, emoción y conducta están allí, del cual eres consciente de la situación, de tu emoción, a veces de tu conducta, pero del que no estás muy consciente son de los patrones de pensamiento que están reforzando en esa emoción y esa conducta. Entonces, en una reestructuración cognitiva, lo que se hace es escuchar qué situación ha desencadenado esta emoción, esta conducta. ¿Y qué hay detrás de todo eso? ¿Qué pensamientos recurrentes? Ya, uno empieza a identificar los pensamientos. Y ahí se hace lo que es la reestructuración cognitiva. Una vez identificado el pensamiento negativo, irracional, automático, que está reforzando esta emoción y esta conducta, ahora hay que reemplazarlo por un pensamiento racional. Se llama pensamiento alternativo. Tengo que reemplazar a estos pensamientos. Si logro reemplazar estos pensamientos, patrones de pensamiento, entonces no es que automáticamente ya la ansiedad y la depresión va a desaparecer, pero sí va a ir disminuyendo poco a poco, más otras estrategias que yo puedo emplear, ejercicio, salir del contexto, es decir, son varias estrategias que pueden ir ayudando a disminuir.
pero lo principal es renovar patrones de pensamiento. Entonces, si tú vas a una terapia con alguien que no conoce a Dios, entonces, ¿qué te va a decir? Bueno, este pensamiento es racional, y el pensamiento racional es pensamiento más humanista, pensamientos positivos, pero ayudan, y generalmente se considera que este tipo de terapias cognitivo-conductuales son las que tienen mayor resultado. Pero hoy en día hay también algunos, sobre todo, obviamente los que conocen a Dios, los que son cristianos, trabajan lo que se llama la biblioterapia. ¿Qué significa eso? Que yo no voy a apelar el pensamiento positivo, a que tú repites, tú puedes, yo puedo, etc. No, sino lo que tú vas a hacer es reemplazar esos patrones de pensamientos irracionales y automáticos. Tienes que reemplazarlo con lo que está aquí, con la palabra. Y la palabra de Dios tiene poder. Ya hemos visto que tiene poder ¿para qué? Para derribar fortalezas. Derribar fortalezas. Entonces, y esto se hace con cada pensamiento. Pero para eso tienes que identificar los pensamientos. Y por eso se requiere sesiones de trabajo. Ahora, eso es lo principal. Lo demás son complementarios. Número 2. También es necesario que compartas tu carga emocional con otras personas. También es necesario que compartas tu carga emocional con otras personas porque te será muy útil para el manejo de tus emociones. La vida cristiana no está para vivirla solo. 2 Corintios 1:3-5 dice: bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias, el Dios de toda consolación, el cual nos consuela en nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Es decir, ¿qué utilizó Dios para consolarnos? ¿Qué usó Dios para consolarte? ¿Te habló en una visión, en un sueño, etc.? No. Utiliza su palabra escrita para consolarnos, para traer consuelo. Y ahora nos dice que nosotros tenemos que consolar de la misma manera como Dios nos ha consolado. ¿Cómo Dios nos consoló? Que utilizó su palabra. ¿Cómo vamos a ayudar a los demás? Empleando la misma palabra. Hebreos capítulo 3, versos 2 y 3 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Recuerden que constantemente el enemigo, aunque no está el pasaje aquí, pero en Efesios capítulo 6, en este pasaje que habla acerca de la armadura espiritual, dice que el enemigo constantemente está lanzando dardos encendidos. ¿Qué son dardos encendidos? Bueno, figurativamente estaba hablando acerca de cómo se libraban las luchas, las guerras en esos tiempos, donde pues el arma eran las flechas y lanzaban flechas encendidas. ¿Para qué? Para destruir aldea completa, porque las casas eran de madera, eran de paja, etc. Entonces, alguien lanzaba las flechas encendidas, desaparecía todo. El enemigo lanza esos dardos encendidos a nuestra mente, que son pensamientos, son ideas, son creencias, son pensamientos, patrones de pensamiento. ¿Quién lanza? Es el enemigo. Y dice, hay que utilizar el escudo de la fe para protegernos. ¿Qué vas a utilizar? ¿Cómo vas a cuidar tu mente, tu corazón? Para que no entren patrones de pensamiento, o si es que ya están esos patrones de pensamientos irracionales, negativos, que te van a cambiar tu estado de ánimo, que te van a inducir a adoptar una conducta destructiva, pues tú tienes que cuidar tu mente, tu corazón con la palabra, porque allí se determina lo que tú vas a hacer. Número 3. Construye tu identidad en la palabra de Dios. Muchos de estos trastornos emocionales, sobre todo la depresión, tienen que ver de cómo tú te percibes.
Porque los patrones de pensamiento que son recurrentes en tu mente te hacen verte a ti mismo como lo peor. Te ayudan a percibirte de manera negativa acerca de ti mismo. Tienes un concepto, tienes una percepción totalmente equivocada, errada, negativa acerca de ti. Entonces, si miramos la vida de Jesús, Jesús tuvo éxito bajo presión. Él tuvo muchas situaciones de presión. Pero él nunca dudó de su identidad. Solo por mencionarles, él dijo: yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el buen pastor, yo soy el Hijo de Dios, etc. Porque muchas de las tensiones que nosotros tenemos, ansiedades en nuestra vida, son resultado de las máscaras que utilizamos, de una identidad no real. Esa máscara que utilizamos es para cubrir lo que realmente somos. Si nos quitamos esa máscara, nos sentimos destruidos. Entonces, tengo que utilizar una máscara, ¿para qué? Para compensar ciertas carencias emocionales. Claramente para compensar la inseguridad, para sentirme seguro de sí mismo, entonces tengo que utilizar máscara. ¿Qué puede ser la máscara? Diferentes cosas. Buscar un estatus, buscar riquezas, utilizar vestimenta de mucho valor, etc. Son máscaras que empleamos ¿para qué? Para tratar de disfrazar esa carencia interna. Pero esa carencia interna es porque Dios se equivocó en crearnos. No. Esa carencia interna o esa percepción que tú tienes de carencias internas simplemente son resultado de patrones de pensamientos equivocados. Entonces, ¿quieres saber realmente quién eres tú? De cómo te percibes va a desempeñar un papel importante para tu salud emocional. Ahí, para completar, de cómo te percibes desempeña un papel importante para tu salud emocional. Isaías 26:3 está ahí, y lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Dice: tú guardarás en perfecta paz. Una persona que tiene depresión, ansiedad, no tiene paz. Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. ¿Quién tiene paz? Aquella persona que ha decidido concentrarse, enfocarse en Él, que ha hecho que los pensamientos de Dios empiecen a almacenarse en su mente. Y como resultado tienen paz. Entonces, por tiempo, solamente para que pueda reinar y avanzo. Letra A: Dios te considera digno de ser amado por la eternidad. Es una de las verdades que está a lo largo de las Escrituras. Tú piensas que nadie te ama, nadie me entiende, soy alguien insignificante. Pensamientos automáticos recurrentes. ¿Qué dice Dios? Dios, cuando te mira, dice: tú eres alguien digno de ser amado por la eternidad. Hay pasajes como 1, 12, 13. Somos hijos de Dios. Hebreos 1, 14. Dios te ama tanto que ha encargado a sus ángeles para que te cuiden. Dios ha decidido desarrollar una relación íntima contigo porque te ama, y nada de lo que tú hagas podrá disminuir el amor que Dios tiene por ti, según Jeremías 31:3. Claro, no significa que cuando tú peques Dios no hace nada, te va a corregir con una muestra de amor. Letra B: tienes un valor incalculable para Dios. Haz que yo no sirvo, yo no valgo, otros valen. No. Esa idea, ese pensamiento va a tener un efecto emocional. Pero ¿qué dice Dios? Si tuvieras que ponerte un precio, ¿cuál sería tu precio? Ese sería Jesús, porque eso es lo que Dios pagó por ti. 1 Corintios 6, 19 al 20, 1 Pedro 1, 18, 19. Su muerte en la cruz fue el pago de tus pecados. Para Dios vales tanto como Jesús. Letra C: eres completamente competente para Dios. Haz que yo no sirvo, yo nunca podré. Para otros es lograr, para otros es sobresalir. No, yo no
carezco de capacidades, pensamientos recurrentes. ¿Qué dice Dios? 2 Corintios 3:5, en la Nueva Versión Internacional, dice: no es que nos consideremos competentes en nosotros mismos. Nuestra capacidad viene de Dios, o nuestra competencia viene de Dios. En 2 Corintios 4:7 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. En otras palabras, en 2 Corintios 12:9 al 10, el testimonio del apóstol Pablo, cuando dice que él le pidió que le sanara de salud, pero Dios le dijo: bástate de mi gracia, ¿no? Porque en su debilidad el poder de Dios se manifestaba. En otras palabras, nuestra capacidad, nuestro poder es un poder derivado, no es propio. Es decir, nosotros tenemos capacidad, competencia, pero esa competencia no radica propiamente en nosotros, sino es algo que proviene de Dios, pero Él nos hace competentes. Número 4, enfócate en una sola cosa a la vez. Porque uno de los factores que genera ansiedad es que tienes varias cosas que resolver y quieres al mismo tiempo resolver todo. Y terminas, como más adelante vamos a ver, el caso de Marta y María. Ustedes lo saben. Marta estaba afanada, turbada, ansiosa, irritable y otros síntomas de la ansiedad por muchas cosas. Mientras que María ha escogido la mejor parte. ¿Qué cosa escogió María? Una sola de entre las muchas cosas. ¿Y qué era? El estar a los pies del maestro para escuchar, para ser instruida, para renovar su patrón de pensamiento. Entonces, enfóquate en una sola cosa a la vez. Letra A, evite especular sobre el futuro, vive un día a la vez. Evite especular sobre el futuro. Por eso dice: no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su afán. ¿Por qué se genera ansiedad? Porque está proyectando a qué pasará de aquí un mes, 2 meses, al siguiente año. Y bueno, hay pensamientos, o una visión catastrófica, que es uno de los tipos de pensamiento irracional. Letra B, coloca a Dios en primer lugar en su vida. Por eso dice: buscar primeramente el reino de Dios y justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Primera de Pedro capítulo 5, versos 6, 7 dice: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. Para ir concluyendo, Jesús no dijo: venid a mí y yo les haré descansar, o yo les daré sentimientos de culpa, más carga, más tensiones, mayores preocupaciones. No, ¿qué dijo Él? Yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, y recuerden que el yugo es una figura que representa la palabra en ese contexto. Por eso le dice: dejen enseñarles y encontrarán descanso para el alma. Entonces, la verdadera libertad solo es posible cuando nosotros reconocemos que tenemos cargas emocionales. Número 1. Número 2, para poder superar es identificar situaciones, qué factores están contribuyendo en eso, pero qué patrones de pensamiento están detrás. Si cambia patrón de pensamiento, ansiedad y depresión van a ir disminuyendo. No será rápido, pero van a ir disminuyendo. Pero si tú quieres tratar ansiedad y depresión solamente con fármacos, bueno, es como podar la mala hierba. Por un momento estás bien, pero nuevamente vuelve. Porque no estás enfocando el patrón de pensamiento. Espero que haya sido de ayuda por ustedes este tiempo y que el Señor pues obre en sus vidas. Y recuerden que la palabra de Dios tiene el poder para transformar nuestras vidas. Gracias. Gracias, pastor, por la enseñanza que se compartió el día de hoy. Y saben que todos los consejos que el pastor ha dado de la palabra
No sé cuántos de aquí han visto Intensamente 2, de repente alguna película. Imagínense a Rey en su momento con desesperación, con tanta ansiedad y tanta preocupación en lo que va a hacer. Imagínense que haya escuchado este mensaje el día de hoy y cómo se sentiría después de ello, ¿no? Entonces, lo que quiero decirles es que hay muchas personas que atraviesan estos problemas así bastantes, ¿no? De repente ustedes, por ahí algunos, pero también afuera, ¿no? Entonces, ahora tenemos este mensaje, tratemos de repasarlo, aplicarlo, ¿no?